¿Y si el problema no fuera que eres débil, sino que tu mente aprendió a trabajar en tu contra? Porque hay días en los que tú quieres avanzar, pero algo dentro de ti te frena. Quieres cambiar, pero repites lo mismo. Quieres creer, pero tu cabeza te muestra pérdida, miedo y fracaso antes de intentarlo. Eso no es flojera. Eso es una programación interna dirigiendo tu vida sin que te des cuenta. Y cuando entiendes cómo reprogramarla, tu mente deja de ser tu enemiga y empieza a convertirse en la fuerza que te empuja hacia lo que quieres atraer. Haz que tu mente trabaje a tu favor, reprogramación y ley de atracción. Hay personas que no necesitan más señales, necesitan dejar de negociar con la versión de sí mismas que las está hundiendo, porque uno puede pasarse años pidiendo una vida distinta mientras por dentro sigue obedeciendo al mismo pensamiento podrido de siempre, ese pensamiento bajito que aparece cuando nadie mira, cuando se apaga el celular, cuando la casa queda en silencio y uno vuelve a escuchar esa voz que dice: «Esto no es para mí, yo siempre daño todo, yo no tengo disciplina, yo no nací para avanzar, a mí las cosas buenas se me van». Y lo más duro no es que esa voz exista. Lo más duro es que uno, sin darse cuenta, le ha dado autoridad, le ha entregado la silla principal de la casa, le ha permitido opinar sobre el dinero, sobre el amor, sobre el cuerpo, sobre el futuro, sobre las decisiones, sobre lo que merece y lo que no merece. Entonces la persona cree que está pensando, pero muchas veces solo está repitiendo una orden vieja. Cree que está siendo realista, pero en realidad está siendo fiel a una programación que aprendió en momentos donde ni siquiera tenía la fuerza para defenderse. Porque hay frases que entran a uno cuando uno es pequeño, o cuando está roto, o cuando está desesperado, y después se disfrazan de personalidad. Uno dice: «Yo soy así». Pero no, pare, muchas veces usted no es así. Usted aprendió a protegerse así. Usted aprendió a dudar antes de intentar, para no sentir otra caída. Aprendió a esperar lo peor, para no sentirse ingenuo. Aprendió a minimizar sus sueños, para que nadie se burlara. Aprendió a no pedir mucho, para no parecer ambicioso. Aprendió a sabotear lo bueno antes de que lo bueno lo abandonara primero. Y ahí empieza el problema. Una vida nueva no se construye con una mente entrenada para defender la vida vieja. Usted puede afirmar, visualizar, orar, decretar, escribir metas, leer libros, escuchar audios a las 3 de la mañana, pero si cada decisión diaria sigue saliendo del mismo personaje interno que se siente indigno, agotado, culpable o incapaz, la realidad no cambia y apenas se maquilla por unos días y luego vuelve al molde conocido. La ley de atracción no es una lámpara mágica para pedir desde la ansiedad, no es una forma elegante de escapar de la responsabilidad. No es repetir «soy abundante» mientras usted se sigue tratando como alguien que no vale, no se cuida, no termina nada y se abandona cada vez que la emoción se pone incómoda. La ley de atracción, entendida de verdad, empieza cuando lo que usted piensa, siente, decide y hace deja de vivir en guerra. Porque una persona partida por dentro emite confusión, aunque por fuera repita frases bonitas. Dice «quiero avanzar», pero se rodea de distracciones. Dice «quiero paz», pero alimenta discusiones imaginarias. Dice «quiero dinero», pero cada vez que ve una oportunidad piensa primero en perder. Dice «quiero amor», pero cuando alguien se acerca, sospecha, prueba, castiga, se cierra o se vuelve necesidad. Entonces no es que la vida le tenga mala voluntad, es que su sistema interno está apuntando a varias direcciones al mismo tiempo y el cuerpo termina caminando hacia donde más seguridad siente, no hacia donde más ilusión promete. Y muchas veces, tristemente, lo seguro no es lo bueno, lo seguro es lo conocido. Una persona puede estar acostumbrada al caos y llamarlo intensidad, puede estar acostumbrada a la carencia y llamarla humildad, puede estar acostumbrada al sacrificio y llamarlo amor, puede estar acostumbrada al aplazamiento y llamarlo paciencia, puede estar acostumbrada a vivir apagada y llamarlo madurez. Y cuando aparece una posibilidad distinta, algo dentro se inquieta. No porque esa posibilidad sea mala, sino porque no encaja con el archivo interno que dice «esto no me pasa a mí». Por eso reprogramarse no es ponerse a gritarle al espejo como si uno pudiera asustar a su propia inseguridad. Reprogramarse es mucho más serio, más íntimo y más incómodo. Es empezar a detectar en qué momento exacto usted vuelve a traicionarse. No en teoría, no en una frase espiritual, en la escena real. En la mañana cuando suena la alarma y usted negocia 5 minutos que se convierten en 1 hora. En el mensaje que no debía mandar y manda porque necesita calmar la ansiedad. En la compra que no podía hacer y hace para llenar un hueco de 10 minutos.
en la tarea importante que posterga porque avanzar le exige verse de otra manera, en el silencio donde usted podría respirar, pero prefiere abrir una aplicación para no escucharse. Ahí se ve el patrón, ahí está la verdad, no en lo que usted dice que quiere, sino en lo que repite cuando nadie lo está obligando. Porque la vida de una persona no está hecha solo de grandes decisiones, está hecha de obediencias pequeñas. Obedecer al cansancio, aunque no sea cansancio, sino evasión. Obedecer al resentimiento, aunque lo único que pida sea atención. Obedecer a la culpa, aunque esa culpa ya no repare nada. Obedecer al miedo, aunque se presente con voz de prudencia. Obedecer al pasado, aunque el pasado ya no tenga manos, pero siga moviendo sus pasos desde adentro. Y entonces uno entiende una cosa fuerte. La mente trabaja a favor o en contra, según el dueño que tenga. Si el dueño es la herida, todo se interpreta como amenaza. Si el dueño es la carencia, todo se mide desde pérdida. Si el dueño es la vergüenza, todo logro parece prestado. Si el dueño es la rabia, todo consejo suena a ataque. Si el dueño es la conciencia despierta, entonces incluso una dificultad se convierte en material de construcción. No porque deje de doler, sino porque ya no manda. Esta es la diferencia entre alguien que vive reaccionando y alguien que empieza a crear. El primero le entrega el volante al primer pensamiento que llega, el segundo aprende a mirar el pensamiento antes de creerle. Y eso, aunque parezca sencillo, cambia una existencia completa. Porque no todo lo que aparece en la cabeza merece obediencia. Hay pensamientos que son solo restos de una versión cansada. Hay ideas que son ecos de una casa donde no le enseñaron a confiar. Hay conclusiones que usted sacó después de una traición y luego quiso aplicar a toda la vida. Hay promesas que se hizo llorando, como nunca más vuelvo a creer, nunca más vuelvo a necesitar a nadie, nunca más intento algo grande, y esas promesas parecían fuerza, pero se convirtieron en jaula. Uno no siempre está bloqueado por debilidad, a veces está bloqueado por lealtades internas a decisiones que tomó en un momento de dolor. Y por eso, para cambiar, no basta con motivarse, hay que revisar a quién sigue obedeciendo por dentro, porque hay un tipo de autosabotaje que no se nota como destrucción, se nota como lógica. No estoy listo. Primero necesito sentirme mejor. Cuando tenga más tiempo, cuando tenga más dinero, cuando mi familia me apoye, cuando se me quite esta ansiedad, cuando encuentre la señal correcta. Y así pasan meses, años, etapas completas. La persona no dice renuncio a mi vida, dice después. Y ese después se vuelve una tumba elegante, una tumba con excusas bien presentadas, una tumba donde todavía respira, todavía trabaja, todavía sube historias, todavía responde mensajes, pero por dentro sabe que se está debiendo algo. Sabe que hay una conversación pendiente consigo misma. Sabe que no está usando ni la mitad de lo que trae. Sabe que se está administrando en versión mínima para no incomodar a nadie, para no fallar en grande, para no descubrir que sí podía. Porque eso también asusta, descubrir que uno sí podía. Descubrir que el problema no era falta de capacidad, sino falta de dirección interna. Descubrir que uno se acostumbró a pedir permiso emocional para existir. Descubrir que la disciplina no era castigo, sino una forma de respeto propio que nunca aprendió a sostener. Y aquí viene algo que incomoda. La mente no se reprograma con lo que usted entiende, se reprograma con lo que usted practica cuando ya no tiene ganas. Entender puede abrir la puerta, pero la repetición cambia la casa. Usted puede comprender de dónde viene su inseguridad, puede llorar por lo que pasó, puede identificar el patrón, puede ponerle nombre a la ansiedad y todo eso vale. Claro que vale, pero si después de entenderlo sigue actuando igual, la programación no se actualiza, solo se vuelve más consciente y una cárcel consciente sigue siendo cárcel. Por eso hay personas que saben mucho de sus heridas y aún así siguen viviendo desde ellas. Saben explicar cada bloqueo, cada trauma, cada reacción, cada miedo, pero no hacen el gesto pequeño que rompe el ciclo. No hacen la llamada difícil, no terminan lo que empezaron, no apagan el ruido, no se sientan 20 minutos a ordenar su día, no ponen un límite sin justificarlo 10 veces, no miran su cuenta con honestidad, no cuidan su cuerpo como si fuera el vehículo de su destino y no un saco de tensiones acumuladas. No se levantan cuando prometieron levantarse, no cumplen su palabra privada. Y una persona que no cumple su palabra privada empieza a desconfiar de sí misma en silencio. Ese es uno de los daños más profundos, no el fracaso visible, sino la pérdida íntima de credibilidad personal. Cuando usted se promete algo y no lo hace, por fuera no pasa nada, nadie lo ve, nadie lo castiga,
Nadie levanta un acta, pero por dentro algo registra. Otra vez me fallé. Y después quiere manifestar una vida grande desde una identidad que ya no se cree. Por eso el primer milagro práctico no es atraer un carro, una pareja, una cifra o una oportunidad. El primer milagro es volver a creerse. Y uno vuelve a creerse cuando se ve actuar de manera distinta en escenas pequeñas. Cuando dice hoy no voy a huir y no huye. Cuando dice hoy termino esto y lo termina. Cuando dice hoy no me insulto por sentirme mal. Y se habla con firmeza sin maltratarse. Cuando dice hoy no voy a buscar alivio en lo que me destruye y aguanta la incomodidad sin entregarse. Ahí empieza a nacer una autoridad nueva, no una autoridad gritona, no una falsa confianza, no esa máscara de yo puedo con todo que se cae en la primera noche difícil, una autoridad tranquila, hecha de pruebas. La mente empieza a trabajar a favor cuando empieza a tener evidencia de que usted ya no es el mismo de siempre, y esa evidencia no se fabrica con fantasía, se fabrica con actos repetidos. Venga, mírelo así, cada día usted vota por una identidad, no con discursos, con actos. Cada vez que pospone lo importante, vota por la persona que abandona. Cada vez que se levanta y cumple, aunque sea imperfecto, vota por la persona que se respeta. Cada vez que se compara hasta sentirse miserable, vota por la persona que entrega su valor a una pantalla. Cada vez que vuelve a su centro y hace su parte, vota por alguien que ya no necesita competir para sentirse existente. Cada vez que repite una historia de víctima sin preguntarse qué puede hacer ahora, vota por el personaje que vive atado al daño. Cada vez que toma responsabilidad sin culparse de más, vota por alguien que empieza a salir. Y la realidad, en gran parte, responde a la identidad que más votos recibe, no a la que usted desea en una noche inspirada, sino a la que alimenta con más constancia. Aquí es donde la ley de atracción se vuelve adulta. No se trata de negar lo difícil. No se trata de fingir alegría cuando el pecho está apretado. No se trata de decir que todo está bien cuando hay cuentas, duelos, cansancio, problemas reales. Eso no es espiritualidad. Eso es anestesia con palabras bonitas. La atracción verdadera empieza cuando usted deja de usar su atención como un arma contra sí mismo, porque aquello que recibe su atención todos los días empieza a ocupar espacio, a tomar forma, a volverse familiar. Si usted se despierta y lo primero que alimenta es preocupación, comparación, rabia o miedo, está entrenando su sistema para buscar pruebas de eso durante el día, y las va a encontrar, no porque el mundo sea solo eso, sino porque usted le dio instrucciones a su mirada. Una persona que se siente rechazada encuentra rechazo hasta en un mensaje corto. Una persona que se siente pobre encuentra humillación hasta en una invitación. Una persona que se siente incapaz encuentra amenaza hasta en una oportunidad. Una persona que se siente no elegida interpreta cualquier distancia como abandono. El problema no es solo lo que ocurre, es el filtro desde donde se mira lo que ocurre. Y ese filtro se puede entrenar, pero no con ingenuidad, se entrena con presencia, con una pregunta honesta. ¿Estoy viendo la realidad o estoy viendo mi programación encima de la realidad? Esa pregunta, si se hace de verdad, puede detener una reacción que habría destruido una relación, una oportunidad, una mañana completa. Porque hay momentos donde uno no necesita una respuesta del cielo, necesita no actuar desde el niño asustado, desde la mujer herida, desde el hombre humillado, desde la versión abandonada, desde la parte que todavía cree que para ser amada tiene que perseguir, para ser respetada tiene que endurecerse, o para ser segura tiene que controlarlo todo. Hay que aprender a distinguir entre intuición y trauma. La intuición suele ser clara, sobria, firme. El trauma llega con urgencia, con presión, con película completa, con cuerpo acelerado, con necesidad de resolver ahora mismo lo que tal vez solo necesita ser observado, y una vida se puede dañar por obedecer urgencias internas que parecen verdad. Reprogramarse también es aprender a esperar antes de reaccionar, no como cobardía, sino como dominio. Un pensamiento llega y usted no lo firma de inmediato. Una emoción sube y usted no la convierte en identidad. Una posibilidad aparece y usted no la mata por costumbre. Una incomodidad se presenta y usted no corre a distraerse. Esa pausa que nadie aplaude es una de las formas más poderosas de libertad, porque en esa pausa usted recupera el derecho de elegir. Y donde hay elección ya no hay esclavitud completa, tal vez por eso tantas personas le tienen miedo al silencio. Porque en el silencio no hay donde esconder el desorden interno.
Uno puede estar ocupado todo el día, responder, producir, hablar, reír, opinar, consumir, correr, ayudar a todos y aún así evitarse. Pero cuando se sienta sin ruido aparece lo pendiente. Aparece esa tristeza que no se resolvió, esa rabia que se volvió cansancio, esa culpa que se volvió complacencia, esa ambición que fue enterrada para parecer humilde, ese deseo de vivir distinto que ya no acepta otro año de excusas. Y claro, incomoda, pero también ahí empieza la recuperación de la dirección. Porque nadie puede crear conscientemente una vida que no se atreve a mirar. Uno no atrae lo que quiere solo por desearlo, y uno empieza a atraer diferente cuando deja de ser internamente compatible con lo que lo destruye. Esa frase pesa, pero es verdad. Mientras usted sea compatible con el drama, lo va a justificar. Mientras sea compatible con la escasez, va a rechazar o desperdiciar recursos. Mientras sea compatible con el abandono propio, va a llamar prioridades a todo menos a usted. Mientras sea compatible con la culpa, va a pagar deudas emocionales que nunca terminan. Mientras sea compatible con el desorden, va a sentir extraño todo lo que le pida estructura. Por eso el cambio real se siente incómodo al principio. No porque sea incorrecto, sino porque está sacando al cuerpo de una costumbre. A veces la paz se siente aburrida para quien vivió en tormenta. A veces la estabilidad se siente sospechosa para quien solo conoció altibajos. A veces una relación sana se siente rara para quien aprendió a confundir amor con persecución. A veces el dinero ordenado se siente frío para quien usaba el gasto como consuelo. A veces la disciplina se siente como pérdida de libertad para quien nunca conoció la libertad de confiar en sí mismo. Entonces la persona retrocede, no porque lo viejo sea mejor, sino porque lo viejo no le exige una identidad nueva. Lo viejo ya tiene instrucciones, lo nuevo pide presencia. Y aquí es donde hay que hablar con honestidad. Usted no va a sentirse listo todos los días. No va a amanecer siempre inspirado. No va a tener una señal luminosa cada vez que deba hacer lo correcto. Hay días donde la reprogramación se verá como algo muy poco místico. Lavar los platos, ordenar la cama, responder ese correo, caminar aunque no quiera, comer mejor, decir no, apagar el celular, hacer silencio, pedir perdón, revisar números, cumplir horarios, respirar antes de atacar, volver a empezar sin hacer teatro. Y eso parece pequeño, pero no lo es. Porque el carácter se reconstruye en gestos que el ego considera demasiado simples. El ego quiere ceremonias, quiere intensidad, quiere promesas enormes, quiere cambios dramáticos, quiere sentir que ahora sí todo será distinto. Pero la vida cambia más por sistemas que por arrebatos. Cambia cuando usted se vuelve alguien que puede sostener lo básico con dignidad. Porque lo básico, bien sostenido, abre puertas que la emoción sola no abre. Una mente que trabaja a favor necesita orden, no rigidez, necesita fe, no delirio, necesita visión, no escape, necesita repetición, no obsesión, y necesita algo que casi nadie quiere practicar, hablarse con verdad sin destruirse. Hay personas que creen que si se tratan duro van a cambiar más rápido. Se dicen inútiles, flojas, fracasadas, débiles y luego se preguntan por qué no tienen fuerza. Pero nadie florece bajo una voz interna que lo humilla todos los días. La exigencia sin respeto se convierte en violencia, la ternura sin responsabilidad se convierte en permisividad. Usted necesita ambas, una mano que levanta y una mano que endereza. Decirse, me duele sin usarlo como excusa. Decirse, me equivoqué sin convertirlo en condena. Decirse, tengo miedo sin entregarle el mando. Decirse, hoy no quiero y aún así hacer lo necesario. Esa combinación crea una base nueva, porque la persona que se maltrata suele terminar buscando alivio en lo mismo que la retrasa, y la persona que se permite todo termina viviendo dominada por impulsos. El punto medio no es tibieza, es madurez. Es aprender a ser padre y madre de uno mismo en las zonas donde nadie lo fue bien. Es educar la atención, corregir la conducta, cuidar el cuerpo, ordenar las palabras, proteger el sueño, elegir mejor las compañías, revisar lo que entra por los ojos y por los oídos. Sí, también eso es ley de atracción, dejar de consumir diariamente aquello que confirma su derrota, porque usted no puede pedir una frecuencia nueva mientras se alimenta de contenido, conversaciones, relaciones y hábitos que lo regresan al mismo estado de siempre. Hay gente que quiere paz, pero vive mirando conflictos ajenos. Quiere enfoque, pero se entrega a estímulos cada 3 minutos. Quiere autoestima, pero sigue revisando perfiles que la hacen sentirse menos. Quiere prosperidad, pero conversa todo el día desde queja, burla y fatalismo. Quiere amor,
pero se junta con personas que normalizan la traición, la manipulación y el orgullo. El ambiente también programa. Las palabras que usted escucha programan. Las personas con las que se sienta programan. Lo que usted llama entretenimiento puede estar escribiendo instrucciones en silencio. No se trata de volverse paranoico, se trata de volverse responsable, porque todo lo que se repite cerca de usted termina pareciendo normal, y lo normal, tarde o temprano, se vuelve conducta. Hay una escena que explica esto mejor que cualquier teoría. Una persona llega cansada de trabajar, se quita los zapatos, mira alrededor y ve desorden. No solo en la casa, también en su vida. Hay cosas pendientes, mensajes sin responder, ropa acumulada, una meta escrita hace meses, una libreta abandonada, una sensación de deuda consigo misma. En ese instante puede hacer dos cosas: anestesiarse o intervenir. Anestesiarse es fácil. Comida, pantalla, queja, sueño pesado, promesa de mañana. Intervenir puede ser algo mínimo: recoger una esquina, escribir 3 tareas reales, tomar agua, apagar el ruido, respirar, acostarse temprano, preparar el día siguiente. Esa intervención no parece una manifestación, pero lo es. Es una declaración sin palabras: ya no voy a vivir como si no importara. Y cuando una persona repite esa declaración con actos, algo se acomoda por dentro. La vida deja de sentirse como una avalancha y empieza a sentirse como un terreno que puede ser trabajado, no controlado por completo porque nadie controla todo, pero sí trabajado, sembrado, dirigido, habitado con más conciencia. Y entonces aparece una forma distinta de atraer, ya no desde desesperación, sino desde coherencia. La coherencia tiene un poder silencioso. Una persona coherente no necesita convencer tanto porque su presencia habla. No necesita perseguir tanto porque su energía no está mendigando. No necesita prometer tanto porque sus actos sostienen. No necesita fingir abundancia porque empieza a administrar, aprender, ofrecer valor, abrirse a recibir, dejar de despreciar lo pequeño. No necesita repetir «yo merezco» 1000 veces, porque empieza a tratarse como alguien que merece. Y ojo, merecer no significa sentarse a esperar que el mundo pague una deuda. Merecer también significa prepararse para sostener aquello que uno pide. Hay quien pide una oportunidad, pero no prepara su carácter para no dañarla. Pide una relación sana, pero no trabaja sus reacciones. Pide más ingresos, pero no ordena su relación con el dinero. Pide visibilidad, pero no fortalece su sistema para soportar crítica. Pide libertad, pero sigue siendo esclavo de cualquier impulso. Entonces la vida no le niega por castigo, a veces lo demora por falta de estructura interna. Y cuando digo estructura, no hablo de volverse perfecto, hablo de volverse confiable para su propio destino. Porque lo que llega también exige una versión capaz de recibirlo sin destruirlo. La abundancia sin madurez se pierde, el amor sin seguridad interna se asfixia, la libertad sin disciplina se vuelve dispersión, el reconocimiento sin centro se vuelve adicción, la oportunidad sin preparación se vuelve presión. Por eso el verdadero trabajo no es solo atraer, sino convertirse en alguien que no traiciona lo que pidió cuando por fin aparece. Esta parte casi nadie la quiere mirar, porque es más cómodo imaginar que todo depende de una fuerza externa, de una fecha, de una señal, de que alguien lo descubra, de que el mundo cambie, de que el pasado deje de doler, pero hay un poder que empieza cuando uno deja de esperar que la vida lo rescate de las consecuencias de sus propias repeticiones, no desde culpa, desde adultez, desde esa frase interna que no necesita gritar: «esto lo tengo que ordenar yo». Tal vez no todo fue su culpa, pero sí es su turno. Tal vez le enseñaron miedo, pero ahora usted decide si lo sigue enseñando a sus decisiones. Tal vez lo hirieron, pero ahora usted decide si convierte esa herida en identidad permanente. Tal vez creció sin ejemplo, pero ahora puede volverse el primer ejemplo de su propia línea. Tal vez perdió años, pero todavía tiene este día, y un día bien usado empieza a negociar con el futuro de una forma distinta. No subestime un día. La gente arruina años porque desprecia días. Cree que mañana será el momento grande, pero mañana se fabrica con la manera en que usted vive hoy. Y hoy, aunque parezca común, siempre está preguntando algo: ¿a quién vas a obedecer? ¿Al pensamiento de siempre o a la decisión nueva? ¿Al impulso o al compromiso? ¿A la memoria o a la visión? ¿A la queja o a la acción posible? ¿A la ansiedad que exige certeza o a la fe que da un paso sin tener todo garantizado? Fe no es negar la realidad. Fe es no reducir la realidad a lo que sus heridas pueden imaginar.
Fe es actuar como si su historia no hubiera terminado en el peor capítulo. Fe es permitir que exista una posibilidad más amplia que su costumbre de esperar pérdida. Fe es hacer lo correcto aunque todavía no vea aplausos. Fe es sembrar sin insultar la semilla porque no se volvió árbol en una semana. Y esto, para una persona ansiosa, es profundamente difícil, porque la ansiedad quiere pruebas inmediatas. Quiere saber si va a funcionar, si la van a elegir, si va a ganar, si va a sanar, si va a llegar, si va a valer la pena. Pero hay procesos que se dañan cuando uno los abre cada 5 minutos para ver si ya crecieron. Hay cambios que necesitan discreción. Hay versiones nuevas que se forman mejor lejos del ruido. Hay metas que no necesitan ser anunciadas, necesitan ser protegidas. Porque cuando usted habla demasiado de lo que todavía no sostiene, a veces gasta la energía en la imagen y no en la construcción. Por eso, una parte de hacer que la mente trabaje a favor es aprender a guardar ciertas cosas. No todo pensamiento debe compartirse, no todo sueño debe exponerse a personas que solo saben medir desde su miedo. No toda emoción debe convertirse en mensaje, no toda duda debe recibir una reunión. Hay una fuerza enorme en trabajar en silencio, en dejar que el cambio acumule raíz antes de pedir fruto. Y en ese silencio uno descubre algo. La mente no es enemiga, solo fue mal entrenada. Como un animal noble que aprendió a morder porque lo golpearon. Como una casa con alarmas encendidas todo el tiempo porque una vez entró peligro. Como un niño que repite lo que escuchó, aunque ya no sea cierto. No hay que odiarla, hay que educarla. No hay que pelear cada pensamiento. Hay que dejar de premiar los pensamientos que destruyen. ¿Cómo se premia un pensamiento? Con atención, con repetición, con emoción, con conversación, con conducta. Cada vez que usted se sienta media hora a imaginar el desastre, lo está financiando. Cada vez que revive una discusión para ganar una batalla que ya no existe, lo está financiando. Cada vez que se llama incapaz y luego actúa como incapaz, lo está financiando. Y cada vez que corta ese circuito y elige una respuesta diferente, aunque tiemble, le quita presupuesto al viejo patrón. Así se reprograma una vida, quitándole combustible a lo que ya no debe gobernar y dándoselo a lo que sí quiere ver crecer. No espere que el viejo patrón aplauda. Va a protestar. Va a decirle que esto es falso, que usted no puede, que ya lo intentó. ¿Que para qué? Que mejor mañana, que se va a cansar, que se va a burlar la gente, que igual todo termina mal. Esa resistencia no siempre significa que va mal. A veces significa que tocó una raíz. El sistema antiguo no se rinde sin ruido. Por eso, cuando empiece a cambiar, no interprete toda incomodidad como señal de peligro. A veces es señal de desintoxicación. El cuerpo extraña el drama, la lengua extraña la queja, los dedos extrañan buscar lo que hace daño, el orgullo extraña tener la razón, la tristeza extraña su identidad, la pereza extraña el mando. Pero si usted permanece, si no hace de cada recaída una excusa para quemarlo todo, si aprende a volver sin insultarse, entonces la nueva instrucción empieza a instalarse. Volver es una habilidad. No la enseñan mucho, pero es esencial, porque usted va a fallar algunos días, va a reaccionar mal, va a perder una mañana, va a caer en una distracción, va a sentir que retrocedió, pero el patrón viejo gana de verdad cuando usted convierte una caída en regreso definitivo, cuando dice ya dañé el día y daña la semana, cuando dice ya fallé y abandona el mes, cuando dice yo siempre soy igual y usa la recaída como prueba de condena. No, una caída solo es información. Le muestra dónde falta estructura, dónde falta descanso, dónde falta límite, dónde falta apoyo, dónde falta honestidad. Se mira, se corrige y se vuelve. Eso también es manifestar, no permitir que una versión antigua use un error como contrato de permanencia. Hay que quitarle dramatismo al proceso y ponerle más compromiso, menos ceremonia, más práctica, menos castigo, más precisión, menos fantasía, más presencia, porque lo que usted busca no está solo allá afuera, también está esperando que usted deje de abandonarse en los mismos puntos. Y cuando empieza a hacerlo, pasan cosas extrañas pero reales, no mágicas en el sentido infantil, sino profundamente naturales. Empieza a notar oportunidades que antes ignoraba, empieza a escuchar una idea y tomarla en serio. Empieza a elegir conversaciones distintas, empieza a sentirse incómodo con ambientes donde antes encajaba, empieza a perder interés en ciertas peleas, empieza a dormir mejor porque ya no se debe tanto, empieza a sentir respeto por su proceso, empieza a llegar gente que reconoce su nueva forma de estar, empieza a recibir no porque persiga, sino porque está disponible. Esa disponibilidad es clave.
Hay personas que piden, pero por dentro están cerradas. Les llega ayuda y la desconfían. Les llega amor y lo sabotean. Les llega una guía y la discuten. Les llega una oportunidad y se sienten impostoras. Les llega calma y buscan problema. Recibir también se aprende. Recibir sin culpa. Recibir sin sentir que ahora debe pagar con su dignidad. Recibir sin minimizar. Recibir sin esperar que se lo quiten. Recibir sin destruirlo para confirmar que nada dura. Cuando una persona aprende a recibir, cambia su relación con la vida. Deja de estar siempre en modo defensa y empieza a estar en modo participación. Ya no solo sobrevive a lo que pasa, colabora con lo que quiere construir. Y colaborar con la vida implica hacer preguntas diferentes. No solo ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué me está mostrando mi reacción? No solo ¿cuándo va a cambiar todo?, sino ¿qué parte concreta puedo ordenar hoy? No solo ¿por qué nadie me elige?, sino ¿dónde sigo eligiéndome a medias? No solo ¿por qué no atraigo lo que quiero?, sino ¿qué versión de mí sería naturalmente compatible con eso y qué haría esta semana? Esa última pregunta vale oro, porque baja el deseo a conducta. Si usted quiere una vida más ordenada, ¿qué haría esta semana una persona ordenada? Si quiere más prosperidad, ¿qué revisaría? ¿Qué aprendería? ¿Qué ofrecería? ¿Qué dejaría de desperdiciar una persona próspera en formación? Si quiere paz, ¿qué conversación evitaría? ¿Qué límite pondría? ¿Qué hábito cortaría una persona en paz? Si quiere amor sano, ¿qué reacción dejaría de justificar? ¿Qué necesidad aprendería a sostener? ¿Qué patrón dejaría de romantizar una persona lista para amar mejor? Ahí la atracción deja de ser una nube y se vuelve camino. Porque el futuro no entra por la puerta si usted le sigue poniendo muebles viejos atravesados. Hay que hacer espacio. Y hacer espacio duele, porque implica dejar de usar ciertas cosas como identidad. Dejar de ser el que nunca puede. Dejar de ser la que siempre sufre. Dejar de ser el que todos traicionan. Dejar de ser la que se sacrifica por todos. Dejar de ser el que empieza y no termina. Dejar de ser la intensa, el frío, la víctima, el salvador, el incomprendido, la fuerte que nunca pide. Esos nombres dan una sensación de lugar, pero también limitan. A veces uno prefiere una identidad dolorosa antes que el vacío de no saber quién será sin ella. Pero ese vacío no es muerte, es taller. Es el espacio donde se fabrica una manera distinta de habitarse, y en ese taller no se entra con arrogancia, se entra con humildad. La humildad de reconocer: he participado en mi propio estancamiento. La humildad de decir: no todo lo que siento es una orden. La humildad de aceptar: necesito hábitos, no solo inspiración. La humildad de pedir ayuda si hace falta. La humildad de dejar de burlarse de lo simple. La humildad de empezar pequeño sin despreciar el comienzo. Porque el orgullo quiere saltarse el proceso para no verse aprendiz. Pero toda vida nueva exige volver a aprender. Aprender a hablar, aprender a elegir, aprender a descansar, aprender a esperar, aprender a no perseguir, aprender a no gastar por ansiedad, aprender a estudiar cuando nadie obliga, aprender a cerrar ciclos sin espectáculo, aprender a sostener una promesa, aprender a vivir sin tanta explicación. Y mientras aprende, la mente se va convirtiendo en aliada. Empieza a anticipar soluciones en vez de tragedias. Empieza a buscar recursos en vez de culpables. Empieza a recordar compromisos en vez de derrotas. Empieza a construir imágenes internas que no son escape, sino dirección. Porque visualizar cuando se hace bien no es fantasear para huir del presente, es ensayar internamente una conducta hasta que el cuerpo deje de sentirla imposible. Uno se ve respondiendo con calma. Se ve terminando, se ve entrando a una oportunidad sin encogerse, se ve hablando con claridad, se ve recibiendo sin pedir perdón por existir, se ve cuidando lo que antes abandonaba. Y luego, en la vida diaria, actúa en coherencia con ese ensayo. Ahí la imagen interna se vuelve entrenamiento, ahí la imaginación deja de ser fábrica de desgracias y empieza a ser mapa. Pero ningún mapa camina por usted. Hay que moverse, la fe sin movimiento se vuelve consuelo. El pensamiento sin conducta se vuelve teatro. La intención sin repetición se vuelve emoción pasajera. Y usted no está aquí para vivir de emociones pasajeras. Usted está aquí para convertirse en alguien que puede mirarse al espejo y decir, sin exagerar: estoy haciendo mi parte. Esa frase da paz. No una paz perfecta, no una paz de película, sino una paz seria. La paz de quien ya no se abandona por completo.
la paz de quien puede tener días difíciles sin regresar a su peor versión, la paz de quien entiende que atraer no es manipular el mundo, sino dejar de contradecirse por dentro y por fuera. Y cuando una persona deja de contradecirse, se vuelve peligrosa para sus viejos límites, porque ya no necesita odiarse para cambiar, ya no necesita tocar fondo cada 3 meses para reaccionar, ya no necesita que alguien la pierda para valorarse, ya no necesita que la vida la golpee para ordenarse, empieza antes, corrige antes, escucha antes, decide antes, y eso es poder real. No controlar todo lo externo, sino no entregarse tan fácilmente a lo interno que antes la gobernaba. Entonces, haga que su mente trabaje a su favor, pero no como quien domestica una máquina, sino como quien recupera un territorio sagrado que estuvo ocupado por voces antiguas. Cuide lo que repite, cuide lo que imagina, cuide lo que acepta como identidad, cuide lo que llama normal, cuide la primera hora del día y los últimos pensamientos de la noche. Cuide las conversaciones donde su futuro se debilita. Cuide la palabra que se da cuando nadie la escucha. Cuide el tipo de persona en que se convierte cuando está cansado, porque ahí se revela el entrenamiento verdadero. Y no espere hacerlo perfecto. Hágalo honesto. Hágalo hoy, no todo el día. Si no puede. Una hora, una decisión, una respuesta distinta, un límite, una tarea terminada, una reacción observada, una compra evitada, una caminata, una página escrita, un perdón que no justifica, pero libera espacio, una oración sin desesperación, una afirmación respaldada por acción, porque la vida no cambia solo cuando algo grande cae del cielo, cambia cuando usted deja de usar sus manos para sostener la misma jaula. Y tal vez ese sea el punto más serio de todo esto. Usted no tiene que convertirse en otra persona para empezar. Tiene que dejar de actuar como si la versión más herida fuera la única verdadera. Hay alguien más en usted, no como fantasía, como posibilidad esperando disciplina, como calma esperando práctica, como claridad esperando silencio, como dignidad esperando límites, como prosperidad esperando orden, como amor esperando seguridad interna, como fe esperando actos. Y esa parte no va a gritar, no compite con el ruido, se revela cuando usted cumple, se revela cuando usted deja de escapar, se revela cuando usted elige una vez más a su favor. Al final, hacer que la mente trabaje a su favor no significa que nunca vuelva a dudar, significa que la duda ya no firma por usted, no significa que nunca vuelva a doler, significa que el dolor ya no administra su destino, no significa que nunca vuelva a tener miedo, significa que el miedo puede sentarse en el carro, pero no vuelve a manejar. No significa que todo llegará cuando usted quiera, significa que, llegue cuando llegue, lo encontrará más despierto, más firme, más limpio por dentro, menos disponible para traicionarse. Y desde ahí, créame, la vida empieza a responder distinto. Porque usted ya no está pidiendo desde la misma persona que rechazaba recibir, ya no está soñando desde la misma persona que no quería moverse, ya no está hablando de cambio mientras protege el desorden, está entrando en una nueva conversación con la existencia, una conversación sin tanto drama y con más verdad. Esto quiero. Esto estoy dispuesto a practicar. Esto ya no lo alimento. Esto sí lo sostengo. Esto sí lo cuido. Esto sí lo termino. Esto sí lo honro. Y cuando una persona llega a ese punto, algo se nota. En la mirada, en la forma de caminar, en lo que tolera, en lo que deja de explicar, en lo que empieza a construir aunque nadie lo vea. Ese es el comienzo real, no el día en que todo se arregla. El día en que usted deja de esperar a estar arreglado para empezar a vivir de otra manera. Tú no estás cansado de la vida. Estás cansado de pelear contigo mismo todos los días. Porque una cosa es tener problemas y otra cosa es despertar con una cabeza que no descansa, que te recuerda lo que hiciste mal, que te muestra lo que puede salir peor, que te hace dudar hasta de las cosas buenas que tú mismo pediste. Y venga, paré. ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí voy a cambiar? Pero por dentro sigues hablándote como si fueras el mismo de antes. Ahí está el punto. Tu vida no cambia solo porque deseas algo bonito. Cambia cuando dejas de alimentar la versión de ti que siempre encuentra una excusa para volver al mismo lugar. Joseph Murphy decía, en esencia, que lo que una persona imprime una y otra vez en su subconsciente termina gobernando su destino. Y eso no es una frase bonita, eso es una responsabilidad. Porque si todos los días te repites que no puedes, que no eres capaz, que siempre fallas, que ya es tarde, que a ti nada te sale,
No estás pensando, te estás programando. Y después te preguntas por qué atraes lo mismo, por qué repites la misma historia, por qué te cuesta sostener lo bueno. No es castigo, es dirección interna. Por eso, desde hoy, no le hables más a tu mente como si fuera tu enemiga. Edúcala, corrígela, entrénala. No con fantasía, sino con actos pequeños, con decisiones reales, con una palabra cumplida aunque nadie la vea. Porque el día que tu mente deje de trabajar contra ti, tu vida va a empezar a responder diferente. No porque todo sea fácil, sino porque tú ya no vas a ser el mismo que se abandona en la primera caída. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Y escribe abajo: hoy dejo de programarme en contra.